Bien. Ahí está. Bueno, feliz sábado para todos. La verdad que estoy muy contento de poder estar hoy presentando. Era algo pendiente que tenía. Ya venía con ganas de poder dar algún tema y compartirlo. Lo que les voy a compartir hoy es más que nada una reflexión. Es por ahí como una forma de poder entrelazar o conectar algunos conceptos que a veces pensamos que los tenemos claros o a veces están de forma implícita y bueno, me gustaría poder compartirles eso hoy. El tema de hoy es sobre la ley dominical, pero es, como les dije, más una reflexión. Así que, ley dominical. ¿A qué nos referimos con este concepto de ley dominical? Por ahí, de una forma resumida y simple, la ley dominical es un punto en la línea, en las líneas de reforma, precisamente el punto central, ¿no es cierto? Que es el momento donde va a haber un mensaje, donde va a haber un llamado a todas las personas del mundo. Y básicamente lo que va a pasar es que se van a dividir dos grupos de personas, ¿no es cierto? Las personas que adoran a Dios y las personas que no. ¿Sí? Es un concepto. Pero, ¿de dónde nosotros sacamos este concepto de ley dominical? Pueden participar si quieren. El concepto este de ley dominical, básicamente lo sacamos del conflicto de los siglos. ¿Alguien quiere leer esta cita? ¿Alguien que se anime? ¿Leo? Sí. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados, para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Perfecto. Fíjense la cita. Conflicto de los siglos, 590. Entonces, es un llamado que se le hace al mundo para salir de Babilonia, ¿sí? En esta cita, que es la cita siguiente, como ven, aclara que se trata del falso día de reposo, ¿sí? Y en esta cita siguiente, que me gustaría leer, dice: dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibirá la marca de la bestia. O sea, la ley dominical es un concepto que salió del conflicto de los siglos. Nosotros lo conocemos. Acá hay otro. Este es más preciso. Dice: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. ¿Sí? Y me gustó subrayar esta parte que dice: entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. ¿Sí? Hay algunos puntos de estas citas que a mí me gustó remarcar, y es que la ley dominical era un momento donde es un llamado para salir, para que el pueblo salga de Babilonia. Es una controversia que es entre el sábado y el domingo, ¿sí? Y que básicamente es una ordenanza humana. Esas tres cosas son las que me gustaría remarcar. La pregunta es: ¿por qué nosotros hoy hablamos de la ley dominical? ¿Por qué hablamos nosotros hoy de la ley dominical? Parece algo muy, muy simple,
pero lo más básico es, justamente, como buenos adventistas conservadores, es porque no se cumplió en el pasado, ¿sí? Tanto la Iglesia Adventista como nosotros al principio creíamos que se tenía que cumplir una ley dominical. Y ahora, ¿cómo llegamos nosotros a lo que nosotros hoy creemos que va a ser la ley dominical? ¿No es cierto? ¿Alguien que quiera opinar, que quiera comentar? ¿Cómo hicimos para pasar del concepto, así de forma muy general, del concepto de una ley dominical a lo que hoy creemos? Yo creo que una parte clave fue aplicar las mismas reglas para los escritos de Elena de White que aplicamos para los demás profetas de la Biblia. Porque una vez que realmente hacemos una integración real de que usamos las parábolas para entender todos los escritos inspirados y no que Elena de White sea la excepción, porque muchas veces no muchas veces, en general yo la he tratado así, he visto que ella es tratada de esta manera en la iglesia adventista, y es erróneo de interpretar que Elena de White es un medio de interpretación para la historia moderna de los profetas que le precedieron, siendo que ella en realidad es uno más y debería ser interpretada de la misma manera. Y así como me relacionaría con Mateo, con Isaías, con Pablo, también con Elena, y entender que puedo usar sus textos como parábolas. Perfecto, me encantó. Me encantó, me encantó. Bueno, todo eso que dijo Agus es correcto y es eso básicamente lo que se hizo al fin y al cabo, ¿no? Agus habló de parábolas. Lo que primero tuvimos que entender fueron las líneas de reforma, ¿sí? Junto con este movimiento vinieron las líneas de reforma y hay 4 principales líneas de reforma que nosotros debemos conocer. La primera es la del inicio del Israel antiguo, ¿sí? Es la que nosotros conocíamos como la línea de Moisés. La segunda es el fin del Israel antiguo, en la época de Roma, la que nosotros conocíamos como la línea de Jesús. La cuarta línea es el inicio del Israel moderno, que es la época de cuando inicia el movimiento adventista, en 1798, y la cuarta es del fin del Israel moderno, que es básicamente nuestra línea, ¿sí? Pero acá en el medio hay 2 historias más. Tenemos la historia de la salida del pueblo de Babilonia, y tenemos la historia que nosotros la conocemos como 1888. ¿Sí? No tenemos una línea armada, pero conocemos que hubo un intento de Dios ahí por rescatar a su pueblo, ¿sí? Por venir. Lo curioso de todo esto es que la ley dominical es un concepto de este periodo, ¿sí? Y como bien dijo Agus, nosotros empezamos a interpretar las escrituras y empezamos a interpretar especialmente a Elena de White, cómo interpretamos las escrituras en un contexto y no tomando las palabras o los textos de forma literal para que se apliquen a nuestra época, que está acá. Y cuando empezamos a hacer eso, nos dimos cuenta que Jesús iba a volver en esta historia, ¿sí? Nunca hubiera existido esta historia de acá, ¿sí? Él tenía intención de volver. Y en esta historia, en la de acá, en la del inicio del Israel moderno o en la historia del movimiento adventista, no hubo ningún conflicto que tenga que ver con la ley dominical, ¿sí? El problema, el conflicto en ese momento era la esclavitud. Entonces, lo que aprendimos nosotros es que no siempre se trató de una ley dominical, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el hito de la ley dominical, ese hito donde va a haber una división de 2 clases de adoradores, un llamado al mundo, ese gran hito nunca, o sea, nunca no siempre se trató de una ley dominical, ¿sí? Hubo un momento que se trató sobre la esclavitud. Acá tengo unas citas que me gustaría también leer. ¿Alguien la quiere leer? Fíjense que estas citas están en primeros escritos, ¿sí? No existía el conflicto de los siglos en este momento. Yo leo, si querés. Sí. Todo el cielo contempla con indignación a los seres humanos.
obra de las manos de Dios, reducidos por sus semejantes a las mayores bajezas de la degradación y puestos al nivel de los brutos. Personas que profesan seguir al amado Salvador, cuya compasión se despertó siempre que viera la desgracia humana, participan activamente en ese enorme y gravoso pecado. Trafican con esclavos y con las almas de los hombres. La agonía humana es trasladada de lugar en lugar para ser comprada y vendida. Tal injusticia, tal opresión, tales sufrimientos son considerados con cruel indiferencia por muchos de los que profesan seguir al manso y humilde Jesús. Muchos de ellos pueden infligir ellos mismos con odiosa satisfacción toda esta indescriptible agonía, y sin embargo se atreven a adorar a Dios. Es una burla sangrienta. Satanás se regocija por ella y echa oprobio sobre Jesús y sus ángeles con motivo de tales inconsecuencias, y dice con placer infernal: estos son los que siguen a Cristo. Tremenda la cita. A mí, gracias Esteban, a mí me gustó remarcar estos puntos, ¿no es cierto? Ella habla de un enorme y gravoso pecado, ¿sí? Hablando de esto del tráfico de esclavos. Y dice que tal injusticia y tal opresión, tales sufrimientos son considerados con cruel indiferencia por muchos de los que profesan seguir al manso y humilde Jesús. Después, ahí vemos que se trata de la esclavitud. Yo leo esta. Estos profesos cristianos leen lo referente a los sufrimientos de los mártires y les corren lágrimas por las mejillas. Se admiran de que los hombres pudiesen endurecer al punto de practicar tales crueldades para con sus semejantes. Subrayo la palabra semejantes. Sin embargo, los que piensan y hablan así siguen al mismo tiempo manteniendo seres humanos en esclavitud. Y no es esto todo. Tronchan los vínculos naturales y oprimen cruelmente a sus semejantes. Vean cómo Elena de White hace muchísimo énfasis en el tema de que es realmente algo muy cruel y es algo que es completamente desagradable para los ojos de Dios, ¿sí? Bien, entonces, nosotros estamos en esta historia ahora. Leímos leímos un par de citas de la historia de 1888 que habla sobre la ley dominical literal, ¿sí? Una ley que iba a haber en ese momento, y cómo ella amonestaba a que los hombres no tenían que seguir ordenanzas humanas, ¿sí? Y amonestaba a la gente a no aceptar esa ley dominical y de esa forma salir de Babilonia, ¿sí? Después leímos unas citas en primeros escritos, que de hecho el capítulo ese se llama Los pecados de Babilonia. Y los pecados de Babilonia en esa época eran el tráfico de esclavos. Y vimos cómo ella, con mucho énfasis, dice lo terrible que era el pecado de la esclavitud, de mantener personas en la esclavitud. Nosotros quizás hoy lo vemos realmente con una forma, lo vemos con mucho desagrado, pero también es porque nosotros estamos parados acá y eso sucedió acá, ¿sí? Hace más de 150 años. Entonces, ella dice que es algo muy terrible y esas personas en ese momento no lo veían como algo tan terrible, ¿sí? Por eso muchos, ¿no? Ella dice, algunos le corren lágrimas por los ojos al escuchar las historias de los mártires, o dicen que cómo pueden haber hecho eso, cómo pueden haber endurecido su corazón de esa manera. Sin embargo, ellos en ese momento estaban haciendo algo que era equivalente, ¿sí? Era algo terrible también. Pero ahora, todo esto es para llegar a nuestra historia. O sea, nosotros tenemos nuestro problema, nosotros tenemos nuestro pecado de Babilonia, del cual nosotros tenemos que salir, ¿sí? Y es la desigualdad de género, ¿sí? Ese es el pecado, en resumen, el pecado de Babilonia en nuestra época. Y nosotros no vemos realmente este mal, este pecado, no lo vemos realmente como lo deberíamos ver, ¿sí? Si nosotros pudiéramos tomar las citas que estuvimos leyendo hace un ratito y cambiáramos algunas palabras,
podríamos quizás llegar a poder dilucidar lo horrendo que es este pecado para Dios, ¿sí? Yo había anotado algunas palabras, las tengo acá en mi cuaderno. Gravoso pecado fue una de las palabras que utilizó Elena de White hablando sobre la esclavitud. Sufrimiento, injusticia, opresión, y me gustó la parte en la que dice que oprimen cruelmente a sus semejantes, ¿sí? Imagínense que nosotros estuviéramos hablando de esta historia, ¿sí? Otra cosa que me gustó remarcar es que decía indiferencia por parte de los profesos, ¿sí? Por parte de las personas que profesan amar al Salvador, ¿sí? Y me gustaría sumarlo con las citas que estaban hablando sobre la ley dominical, y una en especial que quiero remarcar, que es ordenanzas humanas, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque nosotros sabemos que las historias del pasado nos ayudan a entender nuestra historia hoy. Y muchas veces tenemos que sumar las historias de antes para poder tener una mejor concepción de nuestra historia hoy. Bien, vamos a seguir. Acá yo hice un cuadrito comparativo entre la esclavitud, la ley dominical o el domingo y la desigualdad de género, ¿sí? Algo muy básico. Vemos que en las primeras dos historias se trata de los pecados de Babilonia, ¿sí? Por consiguiente, en nuestra historia también son los pecados de Babilonia, ¿sí? Lo deberíamos ver con ese lente. Algo que no expliqué, pero lo puedo explicar ahora, es que el asunto de la esclavitud, más allá de que esclavos hubieron en todo el mundo, el asunto en ese momento, el mensaje, afectaba de forma local. O sea, solo los llamados solamente estaban ahí en los Estados Unidos. Después, con el tema del domingo, ya el llamado ya se extendió a la cristiandad en general. Y hoy en día, con la tecnología y todo, sabemos que es un conflicto global, ¿sí? El llamado va a afectar a todos, cristianos, musulmanes, a todo el mundo. Algo que me gustaría remarcar es que si nosotros vemos la historia del pasado con respecto a la esclavitud principalmente, nosotros vemos que fue todo un proceso, ¿sí? No fue algo que se dio de un día para el otro. La historia de 1798 va desde ese año hasta pasados 1860, ¿sí? Son muchísimos años. Años en los que habían avances y retrocesos respecto a este tema. Lo mismo con respecto a la ley dominical, ¿sí? Entonces nosotros no podemos esperar que en nuestra época sea diferente, ¿sí? Es un proceso y en este proceso nosotros tenemos que ir siguiendo los pasos, ir siguiendo los hitos y las cosas que se van emergiendo de las fuentes externas que nos van mostrando que nos dirigimos hacia nuestra ley dominical. Después, ¿qué amenazas o las personas que estaban a favor, por así decirlo, de la esclavitud, qué amenazas ellos sentían? Y básicamente ellos sentían que estaban perdiendo derechos, ¿sí? Ellos creían que tenían derecho a tener esclavos. Y algo muy interesante que aprendí es que, sobre todo mirando los videos de los Vespers, es que normalmente pensábamos que eran solo los cristianos, solo las personas, los protestantes, los que defendían el derecho a tener esclavos con la Biblia. Pero después nos dimos cuenta que no, ¿sí? No eran solamente los cristianos. Pero en este caso particular, cuando estudiamos la historia por primera vez, vimos que defendían este concepto con la Biblia. Y eso es algo muy importante, ¿sí? Se defendía con la Biblia el derecho a tener esclavos. Por otro lado, tenemos la época de la ley dominical, ¿sí? ¿Por qué querían sacar una ley dominical? Y acá hay dos cosas muy interesantes. Primero, las amenazas eran los judíos, los libres pensadores y los ateos. Todas esas personas
algunos guardaban otro día, algunos no guardaban ningún día, ¿sí? Con la ley dominical podían afectar a todos ellos. Pero había algo especial también, que eran los católicos. También los católicos eran considerados una amenaza, ¿sí? Y es algo muy interesante porque querían hacer una ley dominical donde los católicos guardan el domingo también, ¿sí? Pero acá hay otro asunto más que tiene que ver con, eh, con la colocación de este domingo o la nación como nación protestante en la Constitución. Yo no sé si hay alguien que se acuerda de esto, yo no lo repasé mucho, era más o menos lo que me acordaba respecto a esta historia. Si quiere puede opinar. Y en nuestra época también hay amenazas, ¿sí? Las personas rechazan la igualdad de género porque hay personas que están perdiendo derechos y esas personas son los hombres, ¿sí? Los hombres sienten que están perdiendo derechos. Entonces, derechos y privilegios. Entonces, por eso hay un rechazo hacia la igualdad de género y estas personas están, no lo van a decir, ¿no es cierto? No lo van a decir así, que están a favor de la desigualdad, pero no tenemos que hacer caso a lo que dicen, sino a lo que hacen. Emma, Otra cosa interesante, ¿sí? ¿puedo comentar algo más? Sí, sí. Respecto a lo que figura en la segunda columna, en la de que dice católicos, judíos, librepensadores y ateos, también podemos ver que los grupos que se sentían amenazados, que eran los protestantes de esa época, hablaban de que su amenaza que percibían de estos grupos era la pérdida de la identidad de la nación, básicamente. Y en relación con eso, la pérdida de sus derechos y de sus privilegios como grupo mayoritario de la nación. Entonces, estamos viendo que la amenaza de por sí es la misma. O sea, es la misma percepción, el mismo sentimiento, básicamente, en los tres grupos. Nada, quería aclarar eso nomás. Buenísimo, gracias. Yo no lo expliqué tan bien. Otra cosa que podemos ver es que el asunto en la historia de la esclavitud era una cuestión política, ¿sí? Eso no cabe ninguna duda. Era una lucha entre la política que tenía el norte y la política que tenía el sur. En este caso, los estados del sur en Estados Unidos eran los estados esclavistas. Bueno, no hay mucho para decir en cuestión de la ley dominical, ¿sí? Yo puse algo ahí solamente para poner algo, pero ley dominical, o sea, es una ley, o sea, tiene directa relación con la política, tiene directa relación con el Congreso, ¿sí? Donde se hacen las leyes. Y puse eso justamente porque tenemos a un personaje adventista que fue al Congreso y, y básicamente hizo como una tesis de por qué no debería pasarse esa ley dominical en Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, él tuvo éxito. Pero para que vean la intervención por parte de miembros de la iglesia adventista de ese momento, que ya era una iglesia, en cuestiones políticas. Y también es algo político en nuestros días, ¿sí? Yo puse, solamente porque tenía que poner algo en un cuadradito chiquito, puse feminismo radical y muchos grupos. Muchos grupos porque realmente son varios grupos y no todos están de acuerdo entre ellos, pero como sabemos, la ley dominical, ¿sí? Es un momento donde Dios va a separar a dos clases de personas. Entonces no importa que nosotros estemos de acuerdo con una parte o no estemos de acuerdo con alguno de los otros grupos, igual podemos llegar a estar del lado de la ley dominical y no del lado de Dios para ese momento. Si tienen dudas, me cortan, ¿eh? Emma, Bien, sí. perdón. Sí, en la anterior puedes volver. Sí. Gracias. Ya, en este tema de la ley dominical en la segunda parte que dices que cae solamente sobre la cristiandad, ¿podrías ampliar un poquito eso? Es que es como que esa historia nunca siempre ha sido completada muy bien por los adventistas.
O sea, iba a caer solamente sobre las iglesias, esa ley, esa prueba. Pero después iba a avanzar a todo el mundo, ¿no? Sí, no tengo quizás, porque es algo como para estudiarlo aparte. ¿Puedo comentar? Sí, Yo también. No sé si querés ir vos a vos primero. No, lo único que yo iba a decir es que cuando se refiere a la cristiandad, se refiere a los países occidentales que tienen predominancia cristiana en su población. Quizás no hubiera afectado a países como India o China, porque es irrelevante las leyes dominicales para ellos. Y no es Exacto. algo. Ahora, la igualdad de género, vemos que la misoginia es algo que está globalmente presente en culturas que no tienen ninguna relación con la cristiandad como una religión ni remotamente mayoritaria, como en India, en China, Japón, de todo el este, ¿no? De nuestro planeta. Entonces, vemos que en realidad ahí las mujeres también son maltratadas. ¿En base a qué? En base a la cultura. No tiene nada que ver con la Biblia ni tomar los escritos de la Biblia como algo que guíe sus vidas. Sí, bro. Ahora, bien. siguiendo con lo que decía Agus también, cuando vemos los tres hitos de leyes dominicales o los tres eventos que eran relacionados con la ley dominical para sus épocas, vemos una progresión. Vemos que en el primer caso era solamente local, era simplemente un hecho aislado en Estados Unidos, que podemos ver después la guerra civil también y todo, pero eso solo ocurre en Estados Unidos. En el caso de la ley dominical, cuando uno se pone a analizar en forma crítica, va a ver que Elena habla de que los eventos relacionados con la ley dominical se producen, dice la palabra, si no me equivoco, Christendom, que se llama, se refiere a a los países cristianos, a la cristiandad, podríamos decir. Eso es porque, digamos, una prueba como la ley dominical no va a existir en un país que no es cristiano, básicamente, porque no tendría ningún sentido que así fuera. Y como decía Agus, en el último caso sí, ya vemos que es algo que ya está más allá, que trasciende al cristianismo, que trasciende a cualquier religión, es algo ya 100% cultural. Y es algo que está absorbido en todas las culturas de todas las naciones, básicamente. Entonces ahí ya vemos que la prueba realmente es global. Cuando por ahí una ley dominical, como se está identificando en su momento, era una prueba de carácter no exclusivamente de Estados Unidos, pero sí de los países cristianos per se. Y lo otro que quería agregar es que en la parte de la lucha contra el domingo vemos una lucha muy activa por parte del adventismo contra lo que es la ley dominical, porque en realidad la ley dominical, que se suele hablar de 1888, no es el objetivo final de los grupos cristianos conservadores de la época. Van más allá, ellos buscaban imprimir la identidad protestante de la nación en su constitución. Ellos buscaban eso. Y el adventismo luchaba activamente contra eso, y lo hacía con revistas, lo hacía yendo a hablar en el Congreso. Es más, Ellen White llega a instar a Jones a que vaya al Congreso a hablar y a defender la posición adventista en contra de la ley dominical. ¿Y puedo agregar algo Exacto. chiquitito? Muy Sí, chiquitito. sí. Que después lo que preguntaba recién Matías, creo, sobre cómo lo interpreta el adventismo, sin repetir lo que ya dijeron los chicos, la parte de toda la tradición de cómo creíamos, o creemos, iba a decir, que se iba a aplicar la ley dominical en todo el mundo y todas las teorías, entonces tendría que caer, no sé, los musulmanes tendrían que dejar de existir, un montón de teorías que terminan siendo conspirativas porque no tienen sustento, son en base a tradiciones. No es que hay un estudio o algo que nos diga que era por fuera de la cristiandad la ley dominical, pero es una interpretación que es por lógica, que se hizo de generación en generación adventista, y entonces se empezaron a dar ideas, y por eso también no está tan claro todavía hoy en día, porque no tiene un sustento más que de tradiciones. Genial. Sí, Todo lo que dijeron, la verdad que enriqueció muchísimo. Gracias a muchas todos. de las posiciones que se tiene como adventistas respecto a la ley dominical está basada en preconceptos o en teorías de conspiración muchas veces. Es como que pensamos de que sale la ley dominical en Estados Unidos y automáticamente hay una cláusula gatillo que hace que salga en todos los países del mundo, cuando no tendría sentido, porque muchos países del mundo ni siquiera son cristianos y no tendrían una razón per se para sacar una ley dominical. Exacto. Bueno, yo quiero aportar dos cosas en base a lo que dijeron todos. Y es, fíjense que estamos hablando de que estas tres cuestiones son los pecados de Babilonia. Y nosotros vemos con mucho horror
la parte de la esclavitud, cuando en realidad la parte de la desigualdad de género, como dijo Agus, no tiene nada que ver con la parte cristiana, es algo cultural y afecta a más población de lo que afectaba la esclavitud, ¿sí? Y otra cosa es que en la época de la ley dominical, Elena de White dice de que la cuestión del sábado y el domingo iba a ser la piedra de toque, ¿sí? Y a mí me gusta por ahí parafrasearlo y decir, no significa que con eso alcanza para tu salvación. Solamente esa es la piedra de toque, esa es la piedra de toque de la lealtad, ¿sí? Es para saber si vos vas a estar de un lado o del otro, pero detrás de ese concepto de ley dominical o domingo y sábado, había toda una cuestión de justificación por la fe. Entonces no se trataba simplemente de un día o de otro. Lo mismo pasa hoy en día, ¿no? Bien, entonces yo puse acá adventismo y algunos en el movimiento. Por ahí quería comparar de forma así muy superficial algunas cosas que nosotros vemos, o quizás nosotros mismos hemos creído cuando estábamos en el adventismo con respecto a la ley dominical, y cómo hoy, más allá de que sepamos que no se trata de una ley dominical, muchas veces tenemos conceptos que son similares, simplemente se les cambia el concepto, ¿no? El nombre. Por ejemplo, algo que bien dijeron es que se fue pasando todo esto de generación en generación el concepto de una ley dominical, y nosotros, el adventismo, espera una ley dominical, o sea, espera una ley tipo que va a salir de alguna forma, ¿sí? Y va a ser una ley. Y nosotros, en el movimiento, algunos, creen también que va a haber una ley que tenga que ver, o algún acontecimiento único y puntual, ¿sí? que va a ser que nosotros lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta, va a ser único, puntual, todo el mundo lo va a poder ver, y que nos va a dividir, o sea, que nos va a marcar básicamente la ley dominical, entre comillas, ¿no es cierto? Quizás lo expresé mal, no sé si se entendió. Otra cosa es que en la iglesia adventista, básicamente el objetivo es permanecer. Creo que hay un micrófono prendido. El objetivo es permanecer en la iglesia, ¿sí? O sea, si yo me quedo en la iglesia, si yo estoy firme en la iglesia, si no me voltean del banco donde estoy, voy a estar bien, ¿sí? Y muchos en el movimiento piensan lo mismo, ¿sí? Que hay que quedarse en el movimiento, hay que estar en el movimiento, no irse por nada, nos guste o no nos guste, tenemos que estar en el movimiento y va a estar todo bien. Otra cosa que suele creer el adventismo es que el punto principal es guardar el sábado, ¿sí? Hay que guardar el sábado. No importa toda la teología o la doctrina que haya de fondo, vos tenés que guardar el sábado, ¿sí? No guardes el domingo. Y por ahí nosotros, no tuve algún punto en comparación así puntual, pero tipo, hay que aceptar la igualdad, y quizás no nos preocupamos mucho por lo que el mensaje en su totalidad nos tiene que cambiar, ¿sí? Una de las cosas que cree el adventismo es que el enemigo principal es el catolicismo, y como vimos recién en el cuadrito, las personas que estaban, los grupos de personas que estaban promoviendo la ley dominical, su enemigo, uno de sus enemigos principales era el catolicismo. Entonces, esto es un poco también lo que dijo Mika, o sea, repetimos cosas, ¿sí? O la iglesia repite cosas que no están fundadas, ¿sí? Que no tienen, son más bien ideas de conspiración más que otra cosa. Y nosotros también pensábamos que el enemigo principal era la derecha protestante, ¿sí? La derecha protestante, aquellos que atacan la igualdad de género o que quieren traer su religión al poder, ¿sí? Esos conceptos. ¿Y cuál es el problema con esto?
El problema con esto es que si nosotros vemos nuestra historia de esa forma, que solamente es la derecha cristiana, la derecha protestante, si nosotros vemos el conflicto de la igualdad y la desigualdad, lo vemos como algo simple, como una simple ley, como algo que no es necesario que modifique nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra forma de comportarnos. Si nosotros vemos las cosas así, lo primero que hacemos es malinterpretar todos los acontecimientos externos, ¿sí? Fíjense que según las líneas que nosotros venimos estudiando, sabemos que 2014 es un hito que es un precursor, por así decirlo, de la ley dominical, ¿sí? Por decir, hablar mal y pronto, es como una mini ley dominical, ¿sí? Por decirlo así. No es correcto eso, pero es como para que se entienda. Sin embargo, muchos de nosotros no sabemos qué cosas, primero, qué cosas acontecieron en 2014 con respecto a la ley dominical, y segundo, si la sabemos, no somos conscientes de que no todo lo que sucedió en ese hito tenía que ver específicamente con la igualdad, ¿sí? Hubieron asuntos políticos, hubieron otras cuestiones que forman parte de este paquete, ¿sí? Entonces nosotros malinterpretamos los acontecimientos externos y por consiguiente malinterpretamos lo que sucede en el movimiento, ¿sí? Las cosas que suceden internamente. Y al malinterpretar todo esto, lo que hacemos, al fin y al cabo, es torcer el mensaje y adaptarlo a nosotros, ¿sí? Adaptarlo a lo que nosotros creemos, ¿sí? Adaptarlo a, por así decirlo, nuestro ídolo, nuestra forma de pensar previa. Y entonces terminamos por aceptar el mensaje de forma parcial. Ese es el gran problema si nosotros no conocemos bien nuestra historia. Entonces, si nosotros terminamos torciendo el mensaje, ¿qué pasa? Vamos a estar del lado de la ley dominical, entre comillas, de nuestros días. Y creyendo que estamos a favor de la igualdad. Entonces, bueno, gracias a Dios tenemos a Tess, la anciana Tess, que ella trajo mucha luz con respecto a esto, al conflicto que se avecina, porque sabemos que la ley dominical es el próximo hito. Y en este estudio de los Vespers, que yo obviamente les recomiendo que lo vayan a ver más de una vez, ella habló muchísimas cosas, quizás no lo dijo de forma directa, esto tiene que ver con la ley dominical, en muchos videos sí, pero a mí me gustaría como aglomerarlo y que nosotros podamos organizarlo, ¿sí? Una de las primeras cosas que ella habló en este estudio de los Vespers es la diferencia, ¿sí?, entre los que están del lado de Dios. Yo lo estoy cambiando las palabras, adaptándolo a mi estudio. Los que van a estar del lado de Dios y los que van a estar del lado del enemigo, ¿sí? Y es esta lucha entre la libertad y la igualdad. No significa que la libertad sea mala, sino que en este caso la libertad se pone por encima de la igualdad. Y en el lado positivo, en el lado bueno, la igualdad se pone por encima de la libertad, ¿sí? En este estudio, Tess, ella nos mostró que hay muchos grupos, ¿sí?, que abogan por la libertad, que muchos de ellos no son religiosos, y lo que hacen es tener muchos argumentos que realmente son muy seductores, por decirlo de una forma, con respecto a la libertad, pero que de forma sutil para algunos y de forma más grosera para otros, atacan la igualdad o atacan los derechos de muchas personas, ¿sí? Yo los invito a que vayan a ver los videos de los Vespers, porque hay muchísima información que yo obviamente no voy a poner acá. Pero de forma resumida, el conflicto de la ley dominical va a venir por este lado, ¿sí? Por el lado de las personas que
defienden la libertad por encima de la igualdad, ¿sí? Otra cosa muy interesante que aprendí en estos videos de los Vespers, de Tess, es que la derecha tiene muchas caras, ¿sí? Una de esas caras es una cara muy conocida que nosotros ya sabíamos desde antes, que es la derecha protestante, ¿sí? Esta derecha protestante, todo esto que yo les voy a comentar ahora son los grupos que van a estar del lado de la ley dominical, entre comillas, del lado de la desigualdad de género, ¿sí? Esta derecha protestante es uno de esos grupos. ¿Se acuerdan que yo puse en el cuadrito feminismo radical versus muchos grupos? Bueno, la derecha protestante es uno de esos grupos, que ya lo conocíamos, y defiende básicamente su desigualdad con la Biblia, ¿sí? Con su fe, entre comillas. Pero aprendimos también que hay otros grupos más que defienden la desigualdad, que defienden sus libertades, y uno de esos es el grupo de los libertarios. Ellos específicamente son los que abogan por una libertad absoluta, ¿sí? Una libertad donde, por decirlo así, incluso libertad para discriminar, ¿sí? Otro grupo muy interesante es el grupo de los ateos, el ateísmo, ¿sí? En este grupo vemos que ellos no tienen nada que ver con la derecha protestante, ¿sí? Porque no aceptan la religión, son ateos, sin embargo defienden su postura, defienden que el hombre es superior a la mujer, y todas las cuestiones de desigualdad de género lo defienden con la evolución, lo defienden con la parte natural, ellos con la ciencia, por así decirlo, ¿sí? Defienden su postura. Y fíjense qué diferentes que son estos grupos entre sí, ¿sí? No son grupos que precisamente tengan muchas cosas en común. Sin embargo, son todas esas formas en las cuales uno puede caer del lado del enemigo. Y uno de estos últimos grupos de la derecha, de la parte de la derecha, es el movimiento por los derechos de los hombres, ¿sí? Un grupo de hombres, un movimiento que defiende a los hombres y específicamente reclaman que han perdido derechos, ¿sí? Que han perdido privilegios. Reclaman que las mujeres ahora tienen más derechos que antes, ¿sí? Lo cual no es así. Este grupo es quizás uno de los grupos más peligrosos y uno de los grupos que nosotros más tenemos que tener en cuenta, porque de todos estos grupos que yo estoy poniendo acá, sus formas de pensar, muchos de nosotros tenemos esa forma de pensar interna dentro del movimiento. Y por último, ¿cómo? ¿Puedo Sí, agregar algo? sí, sí, sí. Bueno, está bien, es verdad, existen personas que están organizadas a manera de organización como esto que decís, por los derechos de los hombres. Pero no es que algunos tenemos internalizado esto dentro, todos tenemos internalizado esto, todos lo tenemos internalizado, porque lo que tenemos internalizada es una misoginia grave, terrible, profunda, que siempre nos lleva a tener extra compasión por los hombres, verlos como las víctimas en cualquier situación, extenderles misericordia extra, que no lo hacemos con las mujeres. La duda, el beneficio de la duda, asumir que tenían buenas intenciones, perdonarlos 70 veces, 7 veces más que a una mujer en la misma situación. Y siempre, o sea, todos tenemos esto, o sea, y yo lo sé porque no solamente lo experimento y lucho con eso en mi propia cabeza, sino que en todas las conversaciones que he tenido con amigos que están en este grupo hoy en día, es algo prevalente. Entonces no es solamente, no tenemos que solamente pensarlo como algo organizado, sino como dijiste vos, todos tenemos esto, y realmente pensar en qué significa eso y cuestionarlo severamente, porque son reacciones que tenemos tan internalizadas que cuando las tenemos que parar y decir, no, ¿para qué estoy pensando? Claro. Exactamente, como dijo Abu. El objetivo de estudiar todos estos grupos es porque
lo que hay externo hay internamente, ¿sí? Y nosotros corremos el peligro de estar del lado de la ley dominical, de estar del lado de la desigualdad de género, creyendo que estamos del lado de la igualdad. Entonces es muy importante. Yo solo lo estoy agrupando ahora, no estoy haciendo un estudio específico de cada uno de estos, solamente es una ayuda para algunos para que puedan organizarlo en su mente, y también es, como les dije al principio, es una reflexión, ¿sí? Pero lo ideal sería que cada uno vaya y estudie esto por su cuenta. Bien, y el último grupo es la extrema izquierda. Esto es algo que a mí particularmente me chocó, más allá de que lo tenía como suponía, pero me impactó que haya tanta similitud entre la extrema izquierda y la derecha, ¿sí? Son realmente polos opuestos, pero no son tan polos opuestos en muchos aspectos, ¿sí? La extrema izquierda también defiende muchísimas teorías de conspiración, y para resumirlo así, la extrema izquierda lo que dice es: no te metas en asuntos que no te corresponden. Cuando nosotros sabemos que nosotros sí nos tenemos que meter, sobre todo en este asunto de la igualdad, nos tenemos que meter en los asuntos que no nos corresponden, porque es nuestro deber defender a esas personas, en este caso las mujeres, abogar por la igualdad de forma activa, ¿sí? Imagínense en la época de la esclavitud. Vos estás en tu casa y sabés que tu vecino tiene esclavos, ¿sí? O sea, era estar del lado del enemigo, quedarte de brazos cruzados y no hacer nada para poder otorgarle la libertad a ese esclavo. Bueno, lleven eso a nuestros días. Nosotros no podemos estar de forma pasiva, de forma inactiva, ¿sí? Y en resumen, la extrema izquierda, una de las cosas que propone es eso, ¿sí? Que no haya una actitud activa por parte de un gobierno o sea, de un país sobre otro país. Y si a eso lo trasladamos a nosotros internamente, sería como que ninguno de nosotros puede meterse en la vida del otro cuando se trata de la desigualdad de género, ¿sí? Y fíjense que es una forma también de estar del lado de la ley dominical. Y todo esto, como ya lo mencionaron antes, ¿cómo puede ser que la derecha protestante, los libertarios, ateos, lo de la izquierda, el movimiento por los derechos de los hombres, todas esas cosas que son tan diferentes entre sí en muchos aspectos, defiendan defiendan la desigualdad de género de forma tan acérrima, ¿sí? Y es justamente porque hay algo que los une, y es la cultura, ¿sí? Es con lo que nacieron, es con lo que ellos defienden. O sea, no están defendiendo su religión, no están defendiendo la ciencia. En realidad, lo que están defendiendo es sus privilegios, su cultura, lo que ellos creen, ¿sí? Fíjense, la extrema izquierda, por ejemplo, en este caso, ellos lo que quieren es: dejen a los, no sé, a los musulmanes que sean musulmanes y nadie se meta con ellos, déjenlos. Pero si nosotros hacemos eso, los musulmanes o tal país, por tirar un ejemplo, oprimen a las mujeres, ¿sí? En el caso de Afganistán, por ejemplo, ¿sí? Si no hay nadie que intervenga en ese país, ¿sí? Las mujeres van a ser oprimidas. Entonces, nosotros debemos meternos, ¿sí? Y bueno, y así con el resto de los grupos. Cada uno de ellos lo que abogan es por la cultura, es porque no lo van a decir abiertamente, pero en el fondo lo que ellos quieren es: no me toques a mi cultura, no me toques mi Dios, no me toques lo que yo eh, tengo como precioso, como importante para mí, ¿sí? Básicamente es eso. Y sabemos que la ley dominical va a venir por una cuestión de cultura, ¿sí? Y eso es algo global, o sea, es algo colectivo. Hablando, por ejemplo, para los que vivimos acá en Argentina, tiene que ver con nuestra cultura argentina. Para los que están en Colombia, los que están en Brasil, cada uno con su cultura, pero también tiene que ver con una cultura personal, ¿sí?
porque dentro de cada país, dentro de cada región, tenemos culturas diferentes y además nosotros individualmente tenemos lo que más apreciamos, lo que más, a lo que nosotros realmente le rendimos culto, que es a nuestro Dios personal, ¿sí? Entonces, bueno, el estudio de hoy era una reflexión, era para que veamos lo fácil que es caer del lado de la ley dominical y realmente los esfuerzos activos que tenemos que hacer para estar del lado de Dios, ¿sí? Del lado de la igualdad. Así que nada, eso. ¿Les parece si oramos? ¿Alguien tiene algo para aportar? ¿Quiere decir antes de orar? ¿No? Bueno, oremos. Querido Señor, te agradecemos por este sábado, te agradecemos, Dios, por Tess, por la cantidad de luz que nos has dado a través de ella, te agradecemos por abrir nuestros ojos, por advertirnos, porque de esa forma vemos que cuidas de cada uno de nosotros y que no quieres que perezcamos, Señor. Quieres que estemos en el cielo, que aceptemos esta verdad, porque es algo bueno, porque es algo que le hace bien a cada uno de nosotros y porque tú, Señor, también quieres justicia para las mujeres que han estado oprimidas durante tanto tiempo, por más de 6.000 años, y quieres ya que se termine esta opresión, este sufrimiento. Por eso te agradecemos, Señor, por darnos este mensaje. Te agradecemos porque te preocupas por nosotros y te pido que cada una de las personas que escuchan este mensaje, que puedan reflexionar, que puedan tomar actitudes positivas y directas hacia tu reino en sus vidas, de forma personal, que hayan cambios y que, Señor, podamos estar del lado de la igualdad. Ayúdanos a ver nuestros errores, ayúdanos a ver nuestra cultura y de esa forma poder desarraigarla de nosotros. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.